Shalom, shalom a todos, shalom a todos. El tema que está en la mesa es misticismo bíblico y misticismo histórico, hoy en su segunda parte. Esta clase viene dada dentro del tema general que marca esta masterclass abierta para todos sobre la reencarnación, mito, realidad, es decir, la reencarnación desde una perspectiva bíblica. Recuerda que cuando hablamos del misticismo bíblico nos referimos a las diferentes formas de acercamiento a Dios, de contacto con la divinidad que tenemos en la Biblia hebrea, hasta llegar a su punto más elevado y completo en la persona de Yeshua, nuestro justo Mesías. Este misticismo bíblico con Yeshua es el modelo de misticismo que creemos, practicamos y proclamamos desde esta casa que represento en esta plataforma. En el misticismo que deseamos que tú descubras también, es el misticismo que anhelamos que experimentes también, de modo tal que cuando te encuentres con otras voces y con otros modelos, sepas detectarlo y no dejarte mover del modelo que te presentamos y te proponemos en esta casa, porque créeme, el que tenemos es el auténtico misticismo bíblico y no queremos que te dejes arrastrar por copias, plagios, muchas veces malintencionados, simplemente para esquivar el tema de Yeshua como Mashiach. Yeshua, mis amigos, no es un sadik más. Es el sadik de los sadikim. No hay otro camino seguro de acceso a Dios, de encuentro con Dios, que el que nos viene de la Torá, ahora elevada a su máxima expresión por la vida y enseñanza de nuestro sadik supremo, Yeshua HaMashiach, como establecen nuestros sabios netzaritas del primer siglo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Mashiach, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien hizo el universo, el cual siendo el Zohar Kebodó, qué precioso, el Zohar Kebodó, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo resultado en la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que antes que surgiera el Zohar del siglo XIII, de donde procede la Cábala en sentido general y la Cábala luriana en sentido particular, la forma más popular de lo que hoy día se conoce como misticismo judío, no bíblico, sino judío. Es decir, como resultado del judaísmo talmúdico, académicamente hablando, antes del Zohar de la España sefardí, teníamos ya desde el primer siglo el Zohar Kebodó del misticismo bíblico, empoderado ahora por la vida y enseñanza de nuestro Rabbi Yeshua. Por tanto, este segundo Zohar, que surge 12 siglos después de Yeshua, y la Cábala luriana, 14 siglos después de Yeshua, no es el Zohar Kebodó del misticismo bíblico que te estoy hablando. Es un sistema posterior, y muchas veces imitador, un plagio teológico y místico que procura soslayar a Yeshua, esquivar a Yeshua y presentar otra alternativa de encuentro con Dios sin Yeshua, sin el código real, y en la práctica, sorpréndete, y en la práctica, sin la Torah, como te voy a demostrar. En otras palabras, el Zohar del siglo XIII y la Cábala luriana del siglo XVI, que procede de ese Zohar, es un sistema que subvierte la Torah, reemplaza el sistema expiatorio establecido en la Torah, procura esquivar a Yeshua y el misticismo bíblico propuesto por Yeshua con un misticismo judío extraño al misticismo bíblico. Dicho de otra manera, la Cábala luriana a la que estoy haciendo referencia hoy es una imitación del misticismo bíblico que toma su máxima expresión en la vida de nuestro Rabbi Yeshua. Mis amigos, la propuesta del Zohar de Moisés de León, surgido en España, siglo XIII,
y que se convierte en el proto-cabalismo que luego alcanza su máxima expresión en la cábala luriana y que utiliza el modelo de la reencarnación de almas, de la rotación de almas, de la impregnación de almas. Es una negación del modelo bíblico de expiación y un plagio del misticismo bíblico propuesto por Yeshua como Mashiach. Y debido a la importancia que esto tiene para tu fe, para tu bien espiritual, voy a mostrarte cómo esta propuesta intencionalmente humilla la Torah y no hace otra cosa que procurar reemplazar a Yeshua, soslayar a Yeshua, ofreciendo un sistema de acercamiento a Dios completamente diferente para engañar, si fuese posible, a los mismos escogidos. Te vas a sorprender de cómo una imitación de Yeshua está envuelta en este modelo y cómo ese modelo no ha tenido ni tiene la aprobación del cielo, no tiene tampoco la certificación de la Torah. Te propongo entonces venir hoy conmigo y analizar juntos cómo la Kabbalah, que procede del Zohar del siglo XIII, no es otra cosa que un sistema que intenta reemplazar a Yeshua y al misticismo de la Biblia hebrea por un modelo que tiene el potencial de destruir tu fe, desligarte de la Torah y de Yeshua, mediante un misticismo que tiene la apariencia de piedad, pero que en el fondo niega su eficacia. En primer lugar, la Kabbalah y su dogma de la reencarnación erróneamente coloca, por ejemplo, a los planetas y los astros del universo como la fuente suprema de influencia en los seres humanos. Piensa en esto. Si no es Dios, sino los planetas, los astros, los que determinan el temperamento del cuerpo humano, ¿por qué entonces someter el alma al riesgo de entrar en un cuerpo con un temperamento tan malo, sino peor que el que tenía antes? ¿No sería más conforme a la misericordia de Dios tomar en consideración la debilidad del cuerpo y perdonar el alma a la vez? Esto es precisamente lo que propone la Torah, pero niega la Cábala. La Torah promete, sobre la base del arrepentimiento, expiación de los pecados del hombre por medio del sistema levítico ordenado a través de Moisés, y promete también, sobre la misma base de la Teshuvah, el perdón de los pecados que no pueden ser expiados por la ley de Moisés, mediante la fuente segura de expiación que viene por el Goel prometido a Sion, que no es otro que Yeshua, nuestro Mesías sacerdotal. Todo este modelo propuesto por la Torah es negado en la propuesta de expiación de pecados que sugiere el Zohar y la Kabbalah que surge del Zohar. Piensa en esto. Si la propuesta del Zohar fuese cierta, y no lo es, pero aceptando que sea cierto por el bien del argumento, si la propuesta del Zohar fuese cierta, entonces, enviar el alma de un hombre que murió joven a otro cuerpo sería hacerle correr el riesgo de perder las ventajas que había adquirido en su cuerpo anterior. Y por otro lado, ¿por qué enviar el alma del impío a otro cuerpo para castigarla aquí abajo? ¿Habría algo que impidiera que Dios la castigara mientras estaba en su primer cuerpo? ¿Qué sentido lógico tiene que hiciste lo malo, te moriste y ahora eres enviado a otro cuerpo, una nueva vida, y sufres en esta nueva vida para pagar lo malo que hiciste en la previa? Si es aquí, en esta tierra, donde definitivamente Dios va a castigar el mal hecho, ¿por qué hacerlo en otro cuerpo diferente al tuyo? ¿Cuál es la razón de hacer sufrir 2 cuerpos, 3 cuerpos y hasta 613 cuerpos distintos por cada 613 reencarnaciones propuestas por el Zohar? No tiene sentido alguno, no resiste la evidencia de la lógica. Pero miremos ahora la Kabbalah como surgida del rabino Isaac Luria, siglo XVI, Sfat, Galilea, Israel. Isaac ben Salomón Luria fue conocido en los círculos religiosos cabalísticos con varios nombres.
te lo vas a encontrar como el Ha'ari Hakadosh, el Santo Ari. Te lo vas a encontrar también como el Arizal de Ari Zichrono Libraja, es decir, el Ha'ari de bendita memoria. Según Joseph Eisen, en su libro Viaje Milagroso, una historia completa del pueblo judío desde la creación hasta el presente, el Arizal es conocido hoy día como el padre de la Kabbalah. Es decir, el que produjo el sistema cabalístico del cual todos los cabalistas judíos de alguna u otra forma proceden, sea la Cábala luriana específicamente, del apellido Luria, del rabí Isaac ben Salomón Luria. Entonces, vamos a mirar un poco de la historia del rabino Luria y vamos a compararla con Yeshua y saquen ustedes sus propias conclusiones. Miren, Yeshua nace en la ciudad de David, año 4 antes de Cristo, para el tiempo de Sukkot de ese año. Luria nace en Jerusalén para el tiempo de Sukkot del año 1534. Yeshua muere joven, entre 33 y 37 años. Luria muere joven, alrededor de 37 años. El nacimiento de Yeshua, según la fuente que tenemos, vino precedida por el anunciamiento de su nacimiento por un enviado celestial. El nacimiento de Luria, según las fuentes que tenemos, vino precedida por el anunciamiento de su nacimiento por el profeta Eliyahu, el ángel del pacto de la circuncisión. El nacimiento de Yeshua fue sobrenatural, el nacimiento de Luria fue sobrenatural. Yeshua nace y es llevado de pequeño a Egipto y regresa de Egipto a Israel según la historia que encontramos en algunos masoretas. Luria es llevado de niño a Egipto y regresa de Egipto a Israel. Yeshua es movido de Jerusalén a Nazaret, la Galilea, por sus padres, donde allá se hace adulto. Luria es movido de Jerusalén a Sfat, la Galilea, donde allá se hace adulto. Yeshua es un niño prodigio, se conoce toda la escritura de memoria, es el asombro de grandes rabinos en Israel. Luria es un niño prodigio también, se conoce toda la escritura de memoria y es el asombro de grandes rabinos en Israel. Yeshua esconde todo el tiempo sus credenciales mesiánicas, Luria esconde todo el tiempo sus habilidades cabalísticas. Una voz celestial anuncia a Yohanan que sobre quien se pose una paloma es el ungido del Eterno para la revelación de la redención de Israel. Una aparición celestial le anuncia a un rabino que sobre quien sea precedido por una columna de nube será el nuevo líder espiritual ungido por Dios para la revelación de los secretos de la Kabbalah. Una paloma se posa sobre la cabeza de Yeshua, sobre los hombros de Yeshua, y ahora es sabido que Él es el ungido del Eterno para traer la revelación de la redención al pueblo judío. Una columna de nubes vista por Luria, y ahora es sabido que Él es el que trae la nueva revelación de la Kabbalah al pueblo judío. De Yeshua fue dicho, si se fueran a escribir todas las cosas que dijo e hizo, no cabrían en el mundo los rollos que tendrían que ser escritos. Preguntado el Arizal, ¿por qué no escribió un libro para la posteridad? Respondió, las plumas de escribir de todo el mundo no serían suficientes para plasmar en un manuscrito todo lo que conozco. Observa todas estas realidades. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Cuál es la diferencia? Jesús murió, pero Dios lo resucitó al tercer día para certificarlo y respaldarlo como su escogido. Luria murió, pero Dios no lo resucitó. No está, por tanto, certificado por Dios como Mesías. Sus restos descansan en Sfat y podemos ir a su sepulcro y encontrar allí el lugar donde su cuerpo fue sepultado. Yo he ido a Sfat, he estado en la sinagoga donde él asistía, he estado en el sepulcro donde sus restos mortales están sembrados en la tierra. No podemos ir a ver el sepulcro de Yeshua porque está vacío. Dios lo levantó de la muerte y ahora ha sido investido con el don de la inmortalidad y ya no puede más morir. Basta conocer la historia de Yeshua y luego la historia de Luria para ver que estamos en presencia de un auténtico Mesías frente a un fallido Mesías. O sea, ¿cuál es la propuesta de Luria, el padre de la Cábala contemporánea? Esta es la teoría luriana.
Partiendo de la idea de que lo que se conoce como metempsicosis y su variante, la reencarnación, todo lo cual subsiste en las páginas del Zohar del siglo XIII, la teoría luriana es más un tratado de psicología aplicada que una teoría religiosa. En parte de la siguiente propuesta: todas las almas destinadas a la raza humana fueron creadas junto con los diversos órganos de Adán. Así como hay órganos superiores y hay órganos inferiores, así hay almas superiores e inferiores, según los órganos con los que se acoplan respectivamente. Así, por ejemplo, hay almas de la zona del cerebro, de la zona de los ojos, de la zona de la cabeza en sentido general, etc. Cada alma humana es un nizaz, es una chispa de Adán. El primer pecado del primer hombre causó confusión entre las diversas clases de almas, incluso al punto que el alma más pura recibió una mezcla de maldad. En ese estado de confusión que da luz al impulso continuo hacia el mal, ese estado de confusión va a concluir con la llegada de Mashiach ben David, quien va a establecer una nueva base de redención, donde la inclinación al mal será totalmente erradicada de la experiencia humana. Hasta que llegue el Mashiach ben David, el alma del hombre, a causa de sus deficiencias, no puede regresar a su fuente y por lo tanto tiene que vagar no solo a través de los cuerpos de los hombres, sino también a través de las cosas inanimadas. Si las buenas obras de un hombre pesan más que las malas, su alma pasa a un cuerpo humano. Si las malas obras pesan más que las buenas obras, entonces su alma va a pasar a un animal. Por ejemplo, el incesto hace que el alma pase al cuerpo de un animal inmundo. El adulterio hace que el alma pase al cuerpo de un asno. Crueldad con los pobres hace que pase al cuerpo de un cuervo. Y así sucesivamente. La principal diferencia entre el paso del alma a un cuerpo humano y su transmigración a un animal o a un objeto inanimado consiste en que en el primer caso el alma ignora su transmigración, mientras que en el segundo es plenamente consciente de su degradación y sufre cruelmente por ello. Es decir, si un alma encarna en una persona, no recuerda nada de su vida pasada, pero si encarna en un asno, lo recuerda todo y entonces su sufrimiento es mayor. Les voy a contar una experiencia de un testigo ocular con Isaac Luria. Se trata del testimonio de Moshe Galante. Moshe Galante, rabino de Sfat, relata que una vez acompañó a Isaac Luria para orar en la tumba de Yehuda ben Eli. Al acercarse al lugar, notó que en una de las ramas de un olivo que crecía cerca de la tumba, un cuervo emitía su graznido sin cesar. ¿Conocías, preguntó Luria, a Shabbatai, el recaudador de impuestos de Sfat? Yo lo conocí, respondió el rabí Galante. Era un hombre muy malo, mostraba una crueldad enorme con los pobres que no podían pagar los impuestos. Luria le dijo, ese cuervo contiene su alma. Esa es la percepción, esa es la idea, esos son los postulados. Es decir, la Cábala, incluso hoy día, está llena de estas ideas, está llena de estos conceptos que nada tienen que ver con la revelación que tenemos sobre este asunto en la Torá. Otro fundamento de la Cábala es el de la impregnación de las almas. La idea de impregnación de las almas no es otra cosa que reemplazar la idea de unión con Yeshua como experiencia de redención, perfección y santificación. Yeshua dijo, sin mí nada podréis hacer. Sin mí nada podéis hacer.
la Cábala propone algo diferente y sustitutivo de Yeshua. Vamos a mirar estas cosas. La escuela formada por Luria desarrolló este concepto de impregnación de las almas. Y según esta teoría, un alma purificada que ha descuidado algunos deberes religiosos en la tierra debe volver a este mundo y unirse con el alma de un hombre vivo a fin de reparar ese descuido. Además, el alma de un hombre liberado del pecado aparece de nuevo en la tierra para sostener a un alma débil que no está a la altura de su tarea. Así, por ejemplo, según la Cábala luriana, el alma de Samuel fue sostenida por las almas de Moisés y de Aarón. El alma de Pinehas fue sostenida por las almas de Nadab y Abiú, y así sucesivamente. Sin embargo, esta unión, que puede extenderse incluso a 3 almas a la vez, puede tener lugar entre almas solo de carácter homogéneo, compatibles, es decir, entre aquellas que son chispas de los mismos órganos adamitas. Por ejemplo, solamente se da si todas las almas son de la cabeza de Adán, o si son de los brazos de Adán, o si son de las piernas de Adán. Pero si hay un alma de la cabeza y de otra que procede del brazo, de las piernas, entonces eso no se puede dar. O sea, ¿cómo vemos esta teoría? Niega la función sacerdotal de Yeshua como Mesías. Pero hay más. ¿Cómo explica la Cábala luriana la dispersión de Israel, el exilio de Israel? De nuevo reemplazando a Yeshua como fuente de expiación para el mundo. Para la Cábala luriana, la forma como Dios salvará al mundo será por medio del exilio judío. En otras palabras, la dispersión de Israel, el Israel que es enviado al exilio, tiene como objetivo la salvación del hombre, según la Cábala. O sea, el pueblo judío es el redentor del mundo, no el Mesías, el pueblo judío. O sea, ¿cómo funciona esta teoría? Funciona de la siguiente manera. Las almas purificadas de los israelitas, por medio de las múltiples reencarnaciones experimentadas, se pueden unir con las almas de otras razas, en otros pueblos, en otras latitudes, para liberarlas de las influencias del mal. Observa, no es Yeshua como Mesías quien libera las almas, sino que son las almas purificadas de los israelitas enviadas al exilio. Esto, mis amigos, es una clara negación de Yeshua como Mashiach y una clara negación del mensaje de la Torá. La Torá enseña que la causa del exilio judío no es el resultado de haber logrado la purificación de sus almas, sino todo lo contrario, por haberlas ensuciado, por haberlas contaminado con el pecado, no purificados del pecado. Mencionamos el caso de la oración del profeta Daniel ahora en el exilio, según él mismo documenta en su libro, donde suplica a Hashem por misericordia. ¿Por qué suplica Daniel a Hashem por misericordia? Vamos a ver lo que dice la Escritura. Daniel capítulo 9. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países a donde lo has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz, y por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él.
Esa es la verdadera razón del exilio, la contaminación de nuestras almas. Pero ¿qué enseña la Kabbalah? Enseña todo lo contrario. Como ha mostrado el erudito Hershon Skolin, las almas purificadas de los israelitas por medio de las múltiples reencarnaciones experimentadas se pueden unir con las almas de otras razas para liberarlas de las influencias demoníacas. Observa y reflexiona y entiende que esta teoría es anti-Torah, niega la verdadera causa del exilio, niega la única manera como la redención de Israel podrá ser obtenida. ¿Cuál es la propuesta del judaísmo netzarita que represento en esta casa? La propuesta es que por medio de tu unión con el Mesías sufriente podrás obtener la redención de tu alma. Venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, que yo os haré descansar. Si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo. Quien no tenga una porción del Espíritu de Mashiach no podrá entrar al mundo por venir. Pero si una porción del Espíritu de Mashiach mora en ti, el que resucitó a Yeshua también te va a resucitar a ti en el día postrero. Mis amigos, la Kabbalah niega totalmente esto, niega a Yeshua, niega la propuesta de redención de Dios para la purificación de nuestros pecados y reemplaza el sistema expiatorio de la Torah por uno extraño. Y aquí, mis amigos, no podemos engañarnos, so pena de experimentar la más grande frustración en el día postrero, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y ese hombre asignado y certificado por Dios es Yeshua, nuestro justo Mesías, y nadie más. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que no cambia ni reemplaza la fuente de expiación segura dada por nuestro Dios. Feliz el pueblo que no sustituye su unión con Yeshua con ninguna otra unión espuria y que se mantiene firme en la Torah, en los profetas de la Torah y bien unidos en espíritu con nuestro justo Mesías Yeshua para recibir a través de él la fuerza, la energía, la fortaleza, el influjo del poder de la resurrección, operando milagros cada día en nuestras vidas. Que esto sea así, que lo experimentes de esa manera, que ese Espíritu de Mashiach pase por tu casa y a través de él el Eterno sane tu familia, sane tus finanzas, te eleve en tu espíritu y puedas gustar de su gracia y de su misericordia. Shalom, amigos. Shalom. ¿Es una figura real o ficticia? ¿Existió realmente Satanás o es una creación mitológica? Si existe un ser llamado Satanás, ¿cómo vino a la existencia? ¿Fue creado o transformado? ¿Es cierto que Satanás era previamente un ángel de luz, un lucero de la mañana, que se rebeló contra Dios procurando darle una especie de golpe de estado a Dios y entonces fue echado de las alturas espirituales? ¿Es cierto que Satanás era previamente un serafín de gloria, dirigente como de una orquesta del cielo y el orgullo de su belleza le hicieron imaginar que podría usurpar el lugar de Dios y fue descubierto y condenado? ¿Es cierto que Satanás fue creado Satanás desde el principio para que actuara como un fiscal, como un acusador delante del trono celestial procurando destruir a los hombres? ¿Es Satanás el malo? ¿Es algo o es alguien? ¿Quién está detrás de toda esta agenda globalista que a todas luces se opone a todos nuestros principios de la Torah, destruyendo valores, proponiendo la creación de un nuevo orden mundial donde una élite gobernante sería la única que podría comprar y vender y el resto servir a sus intereses? ¿De dónde proceden todos estos movimientos que a todas luces procuran cambiar nuestros conceptos de familia, de persona, de nación, de fronteras, de humanidad? Hemos llegado al límite donde terminan todos nuestros principios y valores judeo-cristianos y se inicia una nueva edad donde solamente unos pocos tendrán el control de los muchos.
Si es así, ¿qué mente maestra está detrás de todos estos movimientos que pareciera se apoderan cada día más de nuestros gobiernos, democracias, instituciones, transformándolas en una especie de orden mundial de absoluto control y dominio para decidir quién vive, quién muere, qué comes, a dónde puedes ir, según sus intereses, no los tuyos? ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? ¿Hay alguna manera de enfrentar estas fuerzas y sobrevivir a ellas de forma magnífica y exitosa? ¿Cuál deberá ser nuestra más importante línea de defensa contra estas huestes del mal? Yo soy Dan Ben-Gurion y este es mi masterclass sobre Satanás, sus orígenes y su final.